Vamos a continuar con el mensaje, a ver cómo el Espíritu Santo nos dirige. Que el Señor ponga... nosotros no nos proponemos a predicar en serie. Yo estoy viendo predicaciones que yo digo, Dios mío, pero están matando esas gentes en serie. Ahí yo he visto pastores predicando en serie porque no hay palabra. Y cuando no hay palabra, el predicar en serie es tremendo recurso. Pregúnteme por qué. Why? Porque usted repite lo mismo cada domingo, porque ya no tiene palabra. Cuando hay desobediencia y pecado en el pueblo, lo primero que es que hacer es la palabra, porque el que llena la boca es Jehová, como en los tiempos de Elí, que no había palabra, ni profecía, ni visiones, ni sueño con frecuencia. Dios se le escondió en Silo a Israel y el sacerdote Elí. Y Samuel se fue de ahí, porque Dios dejó a Silo y se fue para Ramá, y allí que estaba la unción y se formó la escuela de los profetas. Hasta Saúl, que pasó un día por ahí, profetizó. Ahí profetizaba cualquiera, sí. Si profetizó Saúl, me perdonan. Entonces, un recurso que nosotros los predicadores, que se está usando mucho hoy en día, porque hay algo, la iglesia está seca, y yo lo veo, Dios le está negando la palabra, hermano. Y eso es terrible. A mí me lo han negado. Yo sé lo que es predicar sin palabra. Pararse aquí y tiene que ponerse a leer la Biblia entera. Yo una vez me puse a predicar y 15 minutos y tuve que leer todo el texto entero, el capítulo entero, porque no tenía nada que decir. Y un día, porque a mí me ha pasado muchas veces, uno va adquiriendo experiencia. Un día en Puerto Rico, en la iglesia que yo pastoré, yo recuerdo que mi esposa estaba ahí, ella es testigo. Yo hice para complacer a los jóvenes, que se me fueron todos, porque nosotros le quitamos un grupo de danzarinas que había antes, yo lo quité todo. Se enojaron, se fueron todos los jóvenes, me dejaron la iglesia vacía. Entonces una hermana me dijo, Reynoso, te voy a reunir todos los jóvenes para que tú le des una palabra. Me vendí para complacer a los jóvenes. El apóstol Pablo dijo, ¿busco yo el favor de los hombres o el favor de Dios? Si yo quisiera agradar a los hombres, no sería siervo de Jesucristo. Y estaban todos esos jóvenes ahí, me los reunieron todos, más de 40. Mi esposa estaba ahí y yo no hallaba qué decir porque me vendí. Cuando terminó el culto, mi esposa se acercó de mí y me dijo, Dios te quitó la palabra. Yo, sí, es verdad. Estaba sudando, no hallaba qué decir. Quería complacerlo a ellos. Por eso, quizá usted me llamaría a mí imprudente, quien sea, aunque venga ahí un pentecostal o católico, si el Señor me pone una palabra, hay que ser prudente. Y si algo está malo, lo corregimos. Por ejemplo, ahí puede haber un católico, yo antes tenía que mirar, no, hay un católico, no puedo decir de la Virgen. Pues aunque esté ahí, ya yo lo digo, yo no estoy con esa, hermano. Estoy contento, no estoy bravo, pero ya aunque hay un católico ahí, yo no puedo, porque yo tengo un compromiso con la verdad, como usted. Si tengo que decirle en la cara, sin faltarle respeto, pero con la verdad, aunque pierda la amistad. No hay otro mediador. No me quite a Cristo nunca del centro. El único mediador no es María. Y ya yo antes no lo decía porque tenía que cuidarme. Pero ya un poquito el Señor me dijo, no, habla la verdad, porque ¿cómo el hombre va a ser libre? Solamente la verdad. Libertad. Mi compromiso, como el tuyo, es con Dios, nada más. Entonces, cuando uno se vende y quiere agradarle al hombre, ahí mismo Dios nos quita la palabra. Ese día me quitó la unción y la palabra, como a Sansón, que le quitó la unción. Yo duré como 40 minutos bregando y no hallaba qué decir. Y jóvenes, amén a Dios, amén, y no hallaba qué decir. Entonces, siguiendo con el contexto de lo que estaba hablando ahorita, hay un recurso. Yo estoy viendo series de mensajes, hasta de 70 mensajes, de lo mismo, todos los domingos, hermano. Hasta de 70. Cuando nosotros predicamos en serie aquí, es que no nos da tiempo terminar. Estamos en Efesios 5 y yo estoy en el primer versículo, ¿sí o no? No he llegado al versículo 2 todavía. Y hoy es el tercer domingo.
Eso es el Espíritu Santo. No es que uno esté entendiendo una táctica para predicar en serie. Ahora, las iglesias están matando hoy en día en la gente. ¿Cómo usted va a coger un infeliz y le va a predicar una serie de 40 mensajes de lo mismo, repitiéndolo los domingos, todos los domingos lo mismo? Eso no edifica. Por eso es que Dios se le ha escondido a una gran parte de la iglesia. Le ha quitado el mensaje. Y eso es terrible porque yo lo he pasado. Yo sé cuando me quitan el mensaje por desobediencia. Entonces, amados, el título del mensaje es Sé imitadores de Dios como hijos amados. Yo puse aquí una introducción, pero no lo voy a leer porque yo la leí el domingo para redimir el tiempo. Quiero empezar a leer el texto central. Es Efesios capítulo 5. A ver cómo el Espíritu vence el sueño, por favor. Si te da sueño, póngase de pie un ratito, pero no pierda la palabra. Pero como la Biblia no fue escrita en capítulos, sino fueron unos teólogos que la dividieron en capítulos para mejor facilidad para nosotros. Yo quiero empezar a leer en Efesios 4:27. Busquen. Efesios capítulo 4, versículo 27. Para llegar al 5. Efesios capítulo 4, versículo 27. Ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, aquí está hablando el apóstol Pablo de testimonio. Nosotros tenemos una lucha, la carne, en contra del espíritu. Aquí dice Pablo de moral, no hurte más ya, sino que trabaje. Haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que... Entonces aquí me gusta este pensamiento del Espíritu Santo en Pablo. ¿Para trabajar para qué? Para que pueda ayudar, compartir con el que padece necesidad. Esa es una función de un creyente. Cuando Dios me bendice, yo tengo que inmediatamente, está bien que guarde en el banco, si Dios lo permite, pensar en mi hermano. Porque mira ahí, así usted trabaja, se sustenta, pero ayuda a tu hermano. Para eso que se dijo Pablo que trabaje. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Todo aquí es de edificar. Aquí no está hablando de ministerios, sí, que no son cosas mías, ni de tocar, ni de cantar bonito. Todo es de vida. Por el fruto los conoceréis. Y dice, no entristezca, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Ya nosotros tenemos un sello, el sello del Espíritu. Efesios 4:31. Quítense de vosotros, aquí viene ya la exhortación, toda amargura. Ahí Pablo menciona amargura. Enojo. Eso está destruyendo la humanidad. Ira, gritería. Qué hermoso cuando uno reconoce. Yo lo reconozco, hay momentos, me perdona hablar de mí. Cuando uno tiene una migraña fuerte y sin dinero, o te quitan el seguro, te quitan el trabajo. ¿Qué es lo que le das a uno? Ira. Pero lo importante es cuando uno lo reconoce. No estoy airado. Si me pongo a hablar con esa persona, lo voy a ofender. Qué hermoso, ¿eh? Cuando uno reconoce, no, ahora mismo estoy con el indio que así. Déjame esconderme en la habitación para no ofender a nadie. Y lo cojo, no salga del camino. Eso es lo hermoso cuando el cristiano va madurando y reconocemos nuestros errores. En las iglesias, aunque usted lo ve así, los pastores se airan mucho cuando uno anda en la carne, cuando las cosas no salen bien. Como ahora que se me está yendo el sonido, puedo airarme por eso, ¿verdad? Como el sonidista. Y el Señor nos manda a no estar en afán y vivir en paz y en amor siempre. En amor.
Yo he visto pastores predicando en la iglesia porque no hay dinero, airado. Y ese no es el Espíritu de Cristo. Incómodo con las gentes. Los pastores son... usted quiere ver un pastor frustrado cuando ve el domingo la iglesia vacía, se aira. Y así mismo predican, airado. Por eso que siempre quiere rechazar las obras de la carne. La ira hace mucho daño. La ira ha destruido muchas personas. Entonces aquí es hermoso el consejo de Pablo a la iglesia de Éfeso. Deja la gritería, la ira. Ahí no está hablando ni de ministerio, hermanos. Mírenlo ahí, que no son cosas mías. Yo no sé qué Biblia está leyendo la iglesia hoy en día. Maledicencia, maldad y toda malicia. Efesios 4:32. Antes sé benigno. Benigno es complacible, indulgente, apacible, templado, unos con otros. Eso es benigno, indulgente, apacible, templado, bueno. Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de amor, de temor y de dominio propio, como dijo Pablo. Misericordioso. En estos tiempos, con tanto enojo, tanta ira, no hay misericordia. Por eso David le dijo cuando pecó a Dios y Dios le mandó el profeta, dijo: no, ¿qué tú quieres? ¿Que caer en manos mías o en manos del hombre? Dijo David: guárdeme, Jehová, de yo caer en manos del hombre. El hombre no tiene misericordia, pero muchas son tus misericordias. Son nuevas cada mañana y se renuevan. Misericordioso, por eso cantamos hoy: Jesús, mi fiel amigo. El hombre no tiene misericordia. El hombre te puede ver arrastrándote y te pone las botas en el cuello. No hay misericordia en el hombre. Jeremías dijo: maldito que confía en hombre. Tu confianza siempre tiene que, y la mía, porque esa prédica es para mí. A mí no me gusta ese tipo de prédica. Tú. No, primero que tiene que arrepentirse eres el pastor y vivirla. Es para mí esa prédica. Mi confianza tiene que estar siempre en Jehová. El caballo se prepara para la guerra, pero la victoria la da Jehová. No se salve el valiente por la multitud de su ejército, sino por Jehová. Nuestra confianza tiene que estar, como cantamos hoy, Salmo 129. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. En Él tiene que estar nuestra confianza. Y si tú estás aquí por un hombre, un día te va a desencantar. Porque cualquier conducta que veas de Él te desencanta. Tiene que estar tus ojos y tu mirada hacia el autor y consumador de la fe. Con el hombre te vas a desencantar seguro. Ni en la esposa puede estar tu confianza, ni en los niños. Siempre es en Jehová. No te recuestes en el brazo del hombre. Recuéstate en el brazo de Jehová, que Él es nuestro fiel amigo. Siempre en Jehová. Como dice el Salmo: aunque todos te dejaren, aunque tu padre y tu madre te abandonaren, Jehová no te vas a abandonar. Bendito es el nombre del Señor. Siempre. Esa ha sido mi ayuda, mi fortaleza y mi confianza. Yo lo digo como testimonio, me perdonan hablar de mí, pero hay que testificar la grandeza de Jehová. Un día en Puerto Rico el pueblo se me puso en contra, la familia mía también, a excepción de los niños porque estaban muy pequeños. Y mi esposa ni siquiera podía verme. Y ella vino a Estados Unidos aquí y un pastor le preguntó: ¿y cómo está Reynoso? Y ella le dijo a él está solo. El pueblo en contra, hasta yo estoy en contra. Me paraba un domingo en la iglesia y estaba sufriendo una crisis de nervios porque me sentía solo. Me sentía solo. Pero siempre mi mirada era en Jehová. Cuando estaba en mi habitación era: Señor, tú eres mi fiel amigo. Señor, ayúdame. Señor, te necesito. Dame fortaleza, dame fortaleza. Y la confianza nuestra, porque el hombre te puede fallar, siempre tiene que estar en Jehová. Siempre, 100%. Entonces dice Pablo aquí en Efesios capítulo 4, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Aquí Pablo concluye el pensamiento de Efesios 4, donde describe cómo los cristianos deben de relacionarse entre sí, cómo debe de vivir un cristiano en Efesios 4. Allí en ningún momento habló de ministerio, ni de iglesia grande, tampoco habló de gentes ahí.
Porque nosotros estamos enfermos con las multitudes y con el dinero, hermano. Y la raíz de todos los males es el amor al dinero. Las iglesias se clasifican hoy por cuántas gentes tienen y cuánto tienen en el banco. Y de qué tamaño es el edificio. Ahí Pablo no habló de nada de eso, sino de vida. Deje la gritería, deje la ira, sea misericordioso. Entonces, ahora, después que él da todos esos consejos a los hermanos de Éfeso, le dijo, dejen la maldad, sean benévolos, sean misericordiosos. Ahora viene Efesios 5 y le dice, ahora yo le di todos estos consejos, ustedes le voy a poner un ejemplo para que lo imiten. La idea es simple. Debemos hacer de Dios nuestro ejemplo y modelo. Siempre en cada decisión tuya, no tomes decisión desesperada. Los errores más grandes que se han cometido en la humanidad es cuando tomamos una decisión por desesperación. Tome decisión sometido a la voluntad de Dios y en calma. En un momento desesperado nunca tome una decisión porque va a cometer tremendo error. Entonces el apóstol Pablo, después que le dice a los hermanos de Éfeso, dejen la gritería, el enojo, la envidia, le habló de las obras de la carne. Aquí viene y le pone el modelo, a quién tienen que imitar. Aquí en Efesios 5, más adelante en Corintios, vimos que él dijo, imítenme a mí, pero aquí le pone la esencia. Ustedes van a imitar a Dios. Y esta iglesia de los últimos tiempos, que Cristo va a venir a buscar, el Espíritu Santo le está diciendo, tienen que imitar a Dios. Él es misericordioso, pues nosotros debemos ser misericordiosos. Él es justo, nosotros debemos de ejercer justicia. Él es amor, el cristiano tiene que conocerse por el amor. Ser sensible. Entonces en Efesios 5:1 dice, después que en 4 exhorta al pueblo de Dios, le dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Esto sí yo lo voy a leer, lo dije el domingo. La palabra imitar es mimetes, con S al terminar, mimetes, doble M. Viene de una expresión del teatro. Es actuar. Óiganlo, yo venía en el carro, hablaba con mi esposa de las actrices y los actores. Yo le decía a mi esposa, oye, Mari, esa actriz, todas las películas que ha hecho, las movies, han fracasado, ha dejado pérdida millonaria. Y me dice ella, no, es que es una mala actriz. No voy a decir el nombre para guardarla. Y entonces yo le dije a ella, y aquella actriz, esa sí es buena porque se mete en el papel. Un buen actor y una actriz es que el papel que usted va a representar sea casi similar e idéntico a ese. Meterse en la persona, en el papel. Si es de una mujer triste que la abandonaron, meterse en ese papel. Y hay actores y actrices muy buenas que se hacen tan idéntico el papel que después que termina la obra teatral o la película, para sacarse a ese personaje que imitan, se parecen tanto. Yo he visto actores que si van a actuar como policía, se meten como un mes en un destacamento de la policía para saber cómo actúan ellos, los estos. Y ese es un buen actor. Pues aquí dice Dios que eso viene del teatro imitar, que seamos buenos imitadores. Nunca vamos a ser igual a Cristo y a Dios, pero que seamos buenos imitadores. Por lo menos que nos parezcamos bastante a Él, en misericordia, en amor, en bondad. Y eso hoy no se está predicando en estos tiempos. Por eso en Efesios 4 dijo, dejen la ira, el griterío, las envidias, toda obra de la carne. Gálatas, las 17 obras de la carne. Entonces dice que es actuar, es convertirse en una persona que copia las palabras y el comportamiento, los gestos de otra. Pero aquí significa más que imitar los movimientos físicos.
Aquí incluye expresar en carne propia el carácter. Aquí se refiere a eso, Pablo. Y el espíritu del modelo imitado, que es Dios. ¿Cuál es el espíritu de Dios? Pacificador. Por eso en el Sermón del Monte Jesús dijo: bienaventurados los pacificadores, porque verán a Dios. Bienaventurados los misericordiosos, porque alcanzará misericordia. El hombre no, hoy escasea la misericordia. No hay misericordia, hermanos. Bienaventurados los de limpio corazón, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y a ese que hay que imitar. El modelo nuestro es Dios. Entonces, cada decisión en tu vida personal, siempre diga en este momento, si está un poquito confundida o confundido, ¿qué haría Dios en este momento? A mí me gusta siempre ejercer eso en práctica. ¿Qué haría Dios en este momento? Como en la vida actual, yo leí eso el domingo pasado, el niñito desea ser como su padre. Depende. Porque si es un padre sin vergüenza, por favor, no lo imite. Y el padre bueno, tiene que ser bueno, desea que sus hijos sean como él. El primer modelo de los hijos son los padres. Como yo escuché un pastor, ese pensamiento, hermano, una hija que tenga una mala relación con el papá va a ser mala esposa. Porque el único hombre que ella conoce en su vida es su papá. Y si falló ahí, va a ser mala esposa. Como con su madre también. Porque el modelo de un varón es, para saber cómo actúa una mujer, imitarla, es su madre. Así va a ser el varón con la esposa también. Si maltrata a la mamá, va a maltratar a la esposa. La palabra dice: a la mujer hay que tratarla como un vaso frágil. Por eso que yo rechazo 100% la cultura árabe, hermanos. Y lo digo en público, no me da vergüenza. No ha habido cultura en la historia de la humanidad que más ha maltratado a la mujer que la árabe. Le tapan el rostro con la yihad y la burka. La burka es que nada más se te ven los dos ojitos así. Eso es terrible. Esa potestad que se ha levantado en el Medio Oriente. Y la mujer no puede coger la que va a ser su esposo, el padre. No puede guiar. No puede andar en la calle sola. Es una represión en contra de la mujer. Esa cultura, el yihadismo islámico. Entonces, así deben ser los hijos de Dios cuando tenemos un padre ejemplo y una madre ejemplo. En lo físico, el núcleo familiar, un hogar saludable, hogares saludables. Hay excepciones, pero hogares saludables porque la hija y el hijo van a crecer viendo el patrón de su padre y su madre. A mí, los primeros patrones míos que yo imité fue mi padre y mi madre. Algunos aquí la conocieron. Todo el día trabajando en la cocina, sirviendo, lavando. Para esos tiempos que la tecnología no estaba tan avanzada, no había lavadora, no había gas, había que encender el horno con leña. Era muy difícil esa época. Se lavaba a puño y veía a mi madre día y noche lavándole las ropas a nosotros niños, los muchachos. Y me llamaba la atención las manos de ella. Para los ojos del hombre eran feas. Pero para mí, yo en mi vida nunca he visto una mano más hermosa que esa. Qué hermosas son las manos. Estaba llena de quemadura, haciendo torta, arepa de trabajo. Una mano de trabajo. Esa nunca tuvo el privilegio, como ustedes jóvenes, vaya, eso no es nada, de irle a un manicurista, nunca pudo. No podía, las manos eran leña, haciendo arepa para vender.
Estaban toda quemada, lacerada. Como hay oficios del obrero, pero qué hermosas son las manos de los obreros. Qué hermosas las manos de la novia cuando va en el altar, como dice esa canción. Pero hay manos, hermanos, que son feas. Puede ser una Miss Universo que tenga la mano hermosa, pero son feas, son garras que se la prestan a Satanás. Las manos de la Lila, seguro que esa mujer nunca frió un huevo en la casa, la de Sansón. Y las manos eran bien bonitas, pero bien feas también. ¿Entiende la paradoja? Manos feas, eran garras. Destruyó a Sansón. A causa de la mujer ramera, el hombre es reducido a un bocado de pan. Sansón fue reducido a un bocado de pan por Dalila. Tremendas manos, una mano de una reina, pero la más fea. La de mi madre no era tan bonita, por eso era la más bella. Qué hermosas son las manos de una mujer que atiende a los niños día y noche, se desvela cuidando el hogar, trabajando con el sudor de su frente. Qué hermosa. Las manos de mi esposa, a los ojos humanos, quizá no se le encuentra muy hermoso, pero para mí una de las manos, después de mi madre, la de ella es la más hermosa. Y más cuando me prepara esos mangú los miércoles con los 3 golpes. Mangú, aguacate, huevo. Los 3 golpes son huevos, salami y queso frito. Esas son las manos más hermosas que yo he visto en mi vida. Mi corazón cuando la veo me palpita. Gracias, Señor. Por eso yo vuelvo a ella en todo. La tela de mi camisa cuando se marcha me huele a ella. Y el perfume de su cuerpo lo tengo dentro de mí. ¿Está bien ahí? Hacer una canción de esa para vendérsela al mundo. Pero hay manos, hermanos, que son feas. Son hermosas físicamente, sí, pero son manos que son terribles. Porque se ha perdido la piedad. Siempre joven, cuando vaya un día a casarse, no te concentres tanto en la belleza. Busca la belleza de aquí. Porque vas a sufrir. Con una Barbie que no sabe hacer nada, vas a sufrir. Bienaventurado el hombre que encuentra una buena esposa. Una mujer que no destruya, que edifique. Como un hombre que edifique también. Bienaventurado a la joven que encuentre un buen esposo, un hombre alfa, un hombre que se desvele, que se entregue. Bienaventurado. La idea es la siguiente, aquí en Efesios 5:1, sé imitadores de Dios como hijo amado. Y el pensamiento del apóstol Pablo que escribió a la iglesia de Éfeso estaba al mismo pensamiento de Pedro. Por eso eran hermosos los apóstoles. Yo lo quiero leer porque me llegó ese texto ayer al corazón. Primera de Pedro 1:14. Pónganle un marcador a Efesios 5:1. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 14. Aleluya, bendito Dios. Primera de Pedro 1:14. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Versículo 15. Sino como aquel que os llamó es santo. Aquí está el mismo pensamiento de Pablo. Aquí no está la palabra imitar. Pero ¿cómo que se debe de imitar a Dios? Porque el que me llamó es santo. Yo no sé, muchas iglesias hoy en día con tanta ira, envidia y maldad. ¿A quién están imitando, hermano? Bueno, a uno, a Satanás. Porque el que me llamó, mire cómo es. Y a ese que yo tengo que imitar. Entonces, un avivamiento. Vamos a hablar claro. Un avivamiento poderoso del Espíritu. Un mover poderoso del Espíritu. No es cuando una persona se cae, hermanos.
ni cuando la iglesia tenga 1000 gentes. Eso no es avivamiento. O que duren 3 días embriagados, adorando, cantando y no puedan. Eso no es avivamiento. No son manifestaciones. Un avivamiento poderoso del Espíritu es un hombre y una mujer llenos de amor. Cuando usted vea eso, ahora hoy en día los cristianos dicen, no, está muerto. Si está lleno de amor, está avivada. Que se vean los frutos del Espíritu. Y eso sí es un avivamiento. No es brincar, ni mucho ruido. Es alguien que se parezca a Dios. La iglesia de hoy en día, la odicense, ese espíritu, se está pareciendo a Dios. Y el Señor quiere que nosotros lo imitemos en todo. Por eso es que el evangelio, cuando se predica así, hermano, cualquiera sale huyendo. Porque aunque usted lo vea así, el Espíritu Santo nos ayuda. Pero hermano, hay mucha demanda. A mí se me demanda mucho. Y a usted también. Ahora, si yo vengo y te cambio la escena y no te predico esto y vengo a predicarte otra cosa y te digo, no hermano, que Dios te va a usar con poder, va a hacer maravillas, milagros y señales, va a ser un predicador poderoso, va a llenar el estadio, ahí sí te gusta. Por eso es que la iglesia está borracha. Pero cuando una persona le hablen de esto, todo el mundo, hermano, quiere ser pastor a tiempo completo hoy en día y ministro de la alabanza. Pero cuando le hablen de esto, no, tú vas a predicar con ejemplo. Tú, si tú quieres ser pastor, tú tienes que ser capaz de imitar al verdadero pastor que dio la vida por las ovejas, a Cristo. Ahí la cosa cambia. Cualquiera se desencanta. Diga, no, usted va a ser honesto. Cualquiera se desencanta. Porque la palabra a nosotros nos exige mucho, hermano, nos exige integridad. Y ha faltado integridad en las iglesias. Y todas las epístolas, en ninguna está hablando de manifestaciones, ni de bullicio de gente, ni de dones casi. Aunque Pablo menciona los dones, que lo procuren. Pero eso no es la vida del cristiano, un don. Usted puede estar lleno de dones y ser un hijo de Satanás. Porque dígame quién no tenía más dones que Lucifer. Que el Señor lo reprende en esta tarde. No había un ángel que tenía más don que Lucifer antes de caer, que se le llamaba ángel de luz. Los dones no maturan a nadie. Dios quiere de nosotros, aunque no tengamos dones, porque se necesitan para ejercer el ministerio, pero fruto, por el fruto lo conoceréis. Entonces aquí dice Pedro, sé santo. El que Dios llamó, Él es santo. Y a ese que tenemos que imitar, sé también como Él, vosotros santos, en toda vuestra manera de vivir. Por eso es que el cristiano tiene que estar examinándose a diario. Yo estoy en integridad con esto. ¿Cómo estoy viendo a esta mujer con malos ojos, malas intenciones, o a este hombre? En todos nuestros actos, Él quiere que seamos santos. Estoy por interés. Quiero hacerle daño en toda nuestra manera de vivir. Y a ese que tenemos que imitar, porque Él es santo. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Aquí usa un mandamiento imperativo. El mismo imperativo de Efesios 5:1, sed imitadores de mí. Y aquí dice Pedro, sed santos. Qué hermosos los apóstoles. Podríamos decir que la meta final de imitarlo, Él quiere que los imitemos, Dios quiere que lo imitemos. Y yo puse aquí este pensamiento que me llegó ayer. Podríamos decir que la meta final de imitarlo es hasta que lleguemos a la estatura de la plenitud de Cristo, hermano. Esa es la meta final nuestra. Está llegando la iglesia a la estatura de la plenitud de Cristo. Nosotros, los pastores, yo soy el primero. Y los miembros, lo dudo. Demasiado pecado en el pueblo de Dios. Y carnalidad. Se está haciendo de todo en la casa del Señor. Por eso yo digo que el anticristo ya está sentado en el templo. Pasándose por Espíritu Santo, claro, y por Dios.
Y yo quise leer, el Señor me trajo este texto anoche. Ahí mismo para atrás, Efesios 4:11 ahora. Efesios capítulo 4, versículo 11. Efesios 4:11. Y él mismo constituyó, en el 10 dice, subiendo a lo alto y llegando a lo más bajo, él mismo se llevó cautiva la cautividad y él mismo constituyó a unos apóstoles. Aquí están los 5 ministerios. Eso, la iglesia está enferma, los miembros con el apostolado. Nadie quiere ser pastor ya. Y le han puesto mega apóstol, el apóstol del Señor, el varón de Dios, el varón del cementerio, apóstoles. A otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, con un propósito, esos 5 ministerios, apóstoles, profetas, maestros, pastores y evangelistas, pero con un propósito es, para que imitemos a Dios. Efesios 4:12, a fin de perfeccionarnos. Nunca usted y yo vamos a ser perfectos. La palabra ahí es madurarnos. Esa es la plenitud de un cristiano, cuando ha madurado ya. Tenemos una naturaleza caída. Hasta el día de la muerte o hasta que Cristo venga, vamos a tener esa lucha. Los deseos de la carne en contra del alma y el espíritu. La parte almática, donde se asienta en el alma la voluntad y todos los apetitos de la carne. Ahora, esos deseos, va a llegar un momento que uno va madurando, van mitigando. No se tiene esa lucha como cuando empezó a servirle a Dios. Pero eso siempre va a estar ahí, porque es una naturaleza. Pero tenemos la otra, que es la de Cristo, la imagen de Cristo. Pero tenemos la de Satanás, y Dios trabaja, no le pone las manos donde Satanás se la puso. Dios trabaja con el hombre, el nuevo hombre, para que maduremos y lleguemos a esto, a perfeccionarnos. Eso es madurez, perfecciona. Los 5 ministerios, con el propósito de madurarnos. Todas las prédicas tienen ese propósito, para que yo me aleje del pecado y me vaya pareciendo más a Cristo, imitándolo a Él. Perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. El Señor está edificando, pero poderoso en estos tiempos. Un remanente, claro. Hay cristianos, hermanos, que se parecen a Cristo. Y muchos, así mismo como estamos viendo tanto pecado en la iglesia, también hay un remanente que no ha doblado rodilla Baal, que aman a Dios, hombres y mujeres devotos, respetan a Dios y quieren vivir para Él, que son un perfume para el reino de los cielos, un olor fragante, como pasó en la etapa del siglo XVI con la Reforma, hombres conforme al corazón de Dios. William Tyndale, Martín Lutero, Ulrico Zwinglio, Calvino, hombres conforme al corazón de Dios. Entonces quiere también que imitemos Hebreos 11, los padres de la fe. Le imitemos a ellos. Entonces para eso son los 5 ministerios. Efesios 4:13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. No una unidad ecuménica esa. Porque para estar unido con el error, hermano. No, que yo lo amo mucho, el pobrecito. Está en herejía y está bien mal. Es mejor estar dividido. Porque lo dice la Biblia. No se deje confundir con este mundo carismático hoy en día. No importa lo que tú creas, vamos, el ecumenismo, a unirnos. No, la unidad de la fe, el Espíritu Santo. Porque el apóstol Pablo, a Himeneo y Fileto, lo expulsó de la iglesia. No se unió a ellos. Yugo desigual. Himeneo y Alejandro se le entregó, hermano, a Satanás. Para que aprendan a no blasfemar. No se puede unir con errores. Tiene que ser adherido a la sana doctrina.
personas no pueden estar juntos si no están de acuerdo. Y del conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ese es el mismo pensamiento del apóstol Pablo en Efesios 4, en Efesios 5:1. Ser imitadores de Dios, la estatura de Cristo. Esa es la meta de cada creyente, parecerse al Maestro. Entonces, en vez de yo estar en mi casa, en la iglesia, el día entero, como hacía yo cuando empecé, orando por ministerio, ¿cuándo va a llegar lo mío? Que Dios me use. ¿Por qué yo mejor no oro así? ¿Qué usted cree, hermanos? O sea, yo quiero parecerme a Cristo. No, ahí no. Porque hay que pagar un precio. Entonces yo quiero parecerme al Maestro. A mí me llega a la mente en este momento, me da un ratito por favor, me llega en este mismo momento, yo siento que es el Espíritu, en el pasado, en una congregación, la voy a guardar, había un muchacho, me contó esa jovencita, el pastor de los adolescentes, lo pusieron a pastorear un grupo de niñas y niños oscilaba entre los 10 y 12 años. Entonces ese bendito hombre, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Un día en la clase dominical por la mañana, la clase bíblica, le dice a los niños que él es su pastor, su maestro. Yo estoy frustrado. Porque el anhelo mío no era estar con ustedes aquí. Era ser el pastor de los jóvenes. Los que tengan los jóvenes. Y usted sabe que los niños lo estaban aconsejando a él. No te apures, mi hijo. El Señor te va a contestar de acuerdo a tu deseo. Te va a poner un día a pastorear los jóvenes. Ten fe, no te apures. Lo estaban menospreciando esos niños. Y los niños eran que lo estaban aconsejando al pastor. Dije, no te apures, pai, no te apures. Tú estás con nosotros aquí, pero como tú no nos quieres, el dueño del concilio te va a poner con los jóvenes, Grandes Ligas, Mega. Y lo pusieron, hermano. Y los niños le dijeron, ¿tú viste? Ahora sí, ya no está con nosotros, ahora está con los jóvenes, más grandes, grandotote. Ese espíritu, hermano, ese señor, perdóneme, ese está imitando a Satanás. Porque aquí la palabra lo que dice es, los consejos de Dios son otros, no es de que yo quiero ser pastor. Eso, aquí no habla de nada de eso, hermanos. Dice que se parezca a Cristo, que sea manso y se llene de amor. Ese hombre estaba en otro espíritu. Ese estaba para mí descalificado para ser pastor. Ese no va a dar la vida por nadie como el buen pastor que dio la vida por las ovejas. Y así está en la iglesia, hermano. El anhelo de el que está sentado ahí, le pase aquí arriba y ya. Porque son los que enseñan, bombardeada y bautizada todos los días con ese tipo de prédica que te van a usar para la alabanza de su nombre. Y da pena cuando a mí esa niña, que eso fue real, y ahí él está hoy en día, él es pastor de los jóvenes. Consiguió lo que quería. Hermano, así no se sirve a Dios. A Dios se le sirve en espíritu y verdad, no buscando ministerio, hermanos. Le dijo Jesús a la samaritana, mujer, la hora viene y la hora ya llegó en que los verdaderos adoradores adorarán a Dios en espíritu y verdad. Yo debo de seguir las pisadas del maestro, aunque no tenga ministerio, aunque no me pongan a nada. Servir, limpiar los baños, lavarle los pies a los hermanos, servirle. Y ahí el nombre del Señor es glorificado. Pero con este tipo de predica la gente está enferma. Como Anón
hijo de David, con Tamar, hasta que la violó. Está llena de violadores. Cuando llegue mi turno, me voy a aprovechar. It's my opportunity. Eso no es de Dios. No está imitando a Dios, sino a Satanás. Usted sabe lo que es un maestro de clase bíblica. Los niños tener a consolarlo, porque él no quería tirarle ese vómito y estar con ellos. Lo estaba menospreciando y ellos se lo aconsejaron. No se apure, maestro, que un día lo van a poner con los jóvenes. Y lo pusieron. Así que está la iglesia. Es un infierno a veces las iglesias, en esos ambientes, amados. Primera de Corintios 11:1, yo lo voy a leer rapidito, no lo voy a exponer, porque el domingo hablamos de eso bastante y el domingo antepasado se recuerda. Aquí Pablo, entonces, en Efesios 5:1, él dijo que le imiten a él. Aquí Pablo dijo que imiten a Dios. Aquí Pablo dijo que lo imiten a él ahora. Era un hombre maduro, podía decirlo. Primera de Corintios 11:1. Sé imitadores de mí, así como yo de Cristo. Yo leí el domingo, ¿se recuerdan? Segunda de Tesalonicenses 3:7. Lo voy a leer rapidito también, por eso, porque lo expuse el domingo. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 7. Entonces, en Efesios 5, imiten a Dios. En Primera de Corintios 11, imítenme a mí. Y aquí viene otra vez Pablo, segunda, en ningún momento ha dicho, mira, como yo soy pastor, imítame como yo predico. En ningún momento. Es de vida que está hablando, conducta, moral. Segunda de Tesalonicenses 3:7, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos. Aquí está en plural ya. Imitarlo a él y sus discípulos, a los pastores. Vivían bien, porque cuando un hombre dice, imítenme a mí, hermanos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie. No nos aprovechamos, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no serle gravoso ni tropiezo. No porque no tuviese hecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que imitaseis. Para que nos imiten. Aquí está en plural ya. Hebreos capítulo 13, versículo 7. Vamos a buscarlo rapidito. Hebreos capítulo 13, versículo 7. Aquí no se desespere que ya yo voy a terminar. Y más el sonido, que hoy es muy difícil también predicar así. Hay mucha oposición. Porque el sonido se me está cortando, esperando que Dios le dé sabiduría a los hermanos. A ver si arreglamos ese sonido, porque tener paciencia y con mucho amor, pero es que es difícil. Hoy he estado predicando, te quita la concentración también, porque se va la voz y vuelve y se va. Pero el Espíritu Santo pudo dar el mensaje que necesitamos para nosotros hoy. Entonces, Hebreos capítulo 13, versículo 7. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado. Aquí no dice, mira qué erudito hablando, qué predicador, conducta. Porque la competencia de nosotros, los predicadores, hay quien predica más bonito y mejor. Pero aquí no habla de eso. ¿Quién predica mejor? ¿Quién ora mejor? ¿Quién canta y toca mejor? No, aquí en ningún momento los apóstoles hablan de nada de eso. Ni de ministerio, hermanos. Aunque ellos mencionan el ministerio. Siempre de conducta. Y aquí lo dice, mire, la conducta de ellos. Mira qué unción tenían ellos. No. Imiten su conducta. Mansos, humildes, sencillos, llenos de amor. Imitad su fe.
Yo lo voy a dejar hasta aquí, le voy a poner un marcador. Una persona que el Espíritu Santo lo lleve para escuchar la palabra, porque este es un mensaje de restauración. Aquí nosotros estamos en contra de la corriente, no estamos hablando ni de ministerio, ni que te use. Todo es diferente a lo que se está predicando allá afuera hoy en día. Aquí estamos hablando de moral, de conducta, de imitar a Dios. Y es sencillo, pero así que dice la Biblia. Ahora, ministerio, no, en ningún momento, hermano, no es mi espíritu. Yo estoy ejerciendo el ministerio aquí. Si te ponen, tienes que hacerlo. Pero que esa no es mi meta. Mi meta es honrar a Dios, portarme bien, servirle en espíritu y verdad. Después, si me pone a orar y yo fluyo, amén. Si me pone a cantar, amén. Pero ya yo no debo de andar detrás de nada de eso. Y siempre enséñale a los jóvenes también esos mismos principios. Porque las iglesias se están llenando la gente se está despedazando, peleándose por los mantos y por ministerios. Y que cuando me usen, ese es el estilo de la prédica. Siempre enseña la gente que a la iglesia no se va a buscar nada, sino a magnificar y glorificar el nombre de Cordero y vivir para Dios sin buscar nada, para que no sea enemigo de la cruz de Cristo, sino amigo. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias por tus consejos. Escríbelos en nuestros corazones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, los hermanos que vayan a partir, llévalos bien. Y nosotros que vamos a compartir unos alimentos, que pasemos un momento de deleite muy agradable. Gracias, Señor, por tus enseñanzas. Gracias porque tú nos estás capacitando para toda buena obra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.